Hola, bienvenido. El día de hoy te propongo que estudiemos el nombre como atributo de la personalidad. Sobre el nombre se ha dicho que es el medio de identificación de las personas en la sociedad. El nombre está compuesto por el prenombre o nombre de pila y por el apellido. El prenombre es la forma de designación de un individuo. Es lo que en el lenguaje cotidiano se ha dado a llamar el nombre así a secas. Cuando usted advierte que en una lista de asistencia hay nombre y apellido, se suele hacer referencia al prenombre con la expresión nombre. Pero a partir de ahora, usted, que es estudiante de Derecho, sabe que el nombre como tal se encuentra constituido por el prenombre y el apellido. El prenombre o nombre de pila porque se refiere a la pila bautismal. Es la forma de designación de un individuo. Cuando, por ejemplo, se habla de Luis, se habla de María, Juana, José, etc. Por otro lado, el apellido es una designación común a todas las personas pertenecientes a una familia. Por lo cual, insisto, el nombre está compuesto por el prenombre o nombre de pila y por el apellido. Sobre la naturaleza jurídica del nombre, en doctrina se han elaborado diferentes tesis para explicarla. Como les he dicho al inicio de esta presentación, el nombre es un atributo de la personalidad. Y de hecho hay quienes entienden que en esa afirmación se agota la naturaleza jurídica del nombre. Ahora bien, también hay quienes sostienen que ello no es suficiente para explicar su naturaleza jurídica, por lo cual sostienen que la naturaleza jurídica del nombre es la de ser un derecho subjetivo extrapatrimonial, distinguiendo el nombre de la persona humana del nombre de las personas jurídicas, que generalmente tienen un contenido patrimonial, como ocurre con las sociedades. Claramente que el nombre es un derecho subjetivo, pero allí no se agota su naturaleza jurídica. Y por esa razón hay quienes sostienen que el nombre es una institución de policía civil, porque es impuesto por la ley, y al ser impuesto por la ley de forma obligatoria a los fines de identificar a los individuos, el nombre es algo más que un derecho subjetivo, y pasa a ser un instituto de policía civil. Pero como bien se ha replicado a quienes sostienen que es un instituto de policía civil y nada más, el nombre no puede ser considerado como un mero instrumento de clasificación y de control. Por ello, el doctor Borda sostuvo que el nombre es un derecho de la personalidad, que forma parte de la personalidad y que el honor del ser humano está vinculado al nombre, pero que también es una institución de policía civil, porque sirve para la identificación de las personas. De allí la llamada inmutabilidad del nombre, que se apoya en una razón de seguridad social. Sobre el carácter de inmutable del nombre, que solo es inmutable en principio, voy a volver cuando analicemos algunos supuestos especiales en relación al nombre. Pero como estamos hablando de naturaleza jurídica, ahora corresponde preguntarse qué es lo que se ha establecido en el Código Civil y Comercial. En el Código hoy vigente, en su artículo 62, se ha establecido que la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. Desde este punto de vista, existe un verdadero derecho subjetivo al nombre, pero también existe un deber de usar el nombre, porque allí es donde hay un interés del Estado en poder individualizar al sujeto de derecho dentro de la sociedad. Como usted puede advertir, en este artículo 62 del Código hoy vigente se han condensado las diferentes posturas
que he expuesto a lo largo de esta presentación, por lo cual, sobre la naturaleza jurídica del nombre, usted debe consultar el artículo 62 y hacer un breve repaso de cuáles han sido las posiciones doctrinarias sobre el asunto. Como usted puede advertir, el nombre como atributo de la personalidad que es, tiene su historia, por lo cual me parece importante repasar algunas cuestiones sobre el régimen jurídico del nombre en nuestro derecho. Para lo cual debemos remontarnos en el tiempo y recordar que el Código Civil, hoy derogado, había omitido la consideración de esta materia. Hasta el año 1969, solo en mínima parte el régimen relativo al nombre era de origen legal en nuestro país. El nombre aparecía mencionado en el artículo 79 del Código Civil argentino para indicar que se prueba por la constancia de la partida de nacimiento. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde encontramos el régimen legal del nombre antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación? La respuesta la encontramos en varios textos normativos. En primer lugar, cabe mencionar el Decreto Ley 8.204 del año 1963, en el que se habían consagrado algunas reglas que disciplinaban la elección del nombre de pila o prenombre. A su vez, en el artículo 6 de la Ley 14.367 se regulaba lo relativo al apellido de los hijos extramatrimoniales. Recordemos que la Ley 14.367 era conocida como la Ley de Filiación Extramatrimonial, en cuya virtud se suprimieron las discriminaciones entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Es importante destacar también que dentro del Decreto Ley 8.204 se establecían las normas referentes a la anotación de apellido en las partidas de nacimiento e indirectamente significaban un régimen legal del apellido en nuestro derecho. No por nada se afirmaba en ese momento que en esas circunstancias el régimen del nombre era de origen consuetudinario. Por esta razón, existía cierto grado de incertidumbre que los jueces, a través de los pronunciamientos en la materia, fueron zanjando. Sobra decir que el aporte jurisprudencial ha sido muy importante por haber dotado al régimen del nombre de notable coherencia en esos momentos en los que no existía una única norma que regule los aspectos vinculados al nombre. Posteriormente, al sancionarse el 10 de junio de 1969 la Ley 18.248, el régimen del nombre había dejado de ser eminentemente consuetudinario y como consecuencia de la entrada en vigencia de esa ley, se avanzó en un régimen legal sobre el asunto. Esta ley, la 18.248, fue modificada numerosas veces. Se adaptó el texto de la norma a los cambios acaecidos con el correr del tiempo y el devenir de los años en nuestro país. La ley 18.248 fue modificada por las leyes 20.668, la 23.162, la conocida 23.515, antes había sido modificada también por la 23.264, pero de todas las reformas introducidas al texto primigenio de la ley 18.248, fue la introducida por la ley 26.618, la más amplia por cuanto involucró 5 de los 25 artículos de la ley primigenia, con anteriores reformas, por supuesto. Esta ley 26.618, que había sido sancionada en el año 2010 y que fue conocida como la Ley de Matrimonio Civil, no estuvo lejos de la polémica, porque en esta ley 26.618 se consagró lo que nosotros conocemos al día de hoy como matrimonio igualitario. Y como no pocos temas en derecho, generó cierto grado de polarización en la sociedad y vastos debates en el ámbito académico y político. Tal vez en otra oportunidad vuelva sobre el asunto y dedique una presentación a este tema, que es muy interesante de analizar y de comentar. Pero como estamos hablando del régimen del nombre, corresponde que ahora haga referencia al régimen legal actual, luego de un breve repaso por los antecedentes históricos. En el Código Civil y Comercial se contempla la cuestión del nombre en 11 artículos, previstos en el libro primero, título primero, capítulo cuarto. Recordemos que
en el texto de la Ley 26.994 expresamente se dispuso la derogación de, entre otras normas, la Ley 18.248, que años atrás estudiábamos en la parte general del derecho civil y que ahora es otro antecedente en la historia de nuestro derecho. El régimen legal del nombre en el Código Civil y Comercial de la Nación inicia con el artículo 62 al que ya hice referencia, y a partir del cual la doctrina se ha permitido caracterizar al nombre como atributo de la personalidad. Justamente, de acuerdo a lo normado por el artículo 62, recordemos que toda persona debe llevar un nombre, de allí que se haya destacado la obligatoriedad del nombre. También se ha hablado de la unidad del nombre, por cuanto el nombre es único. Las personas no pueden tener más de un nombre. Y si fuera el caso de que por un error en el registro o por alguna otra cuestión accidental hay una persona que tiene 2 DNI, por ejemplo, cosa que al día de hoy es muy difícil, pero que años atrás no era algo impensable, esta cuestión se tendría que subsanar en lo inmediato, por cuanto justamente otro de los caracteres que se pregona del nombre es el de la indivisibilidad del mismo, por cuanto nadie puede tener un nombre frente a unos y otro nombre frente a otros. Podría dar lugar esta circunstancia a hechos fraudulentos que atentan contra la seguridad jurídica y la buena fe, por lo cual ante estas cuestiones accidentales se deben adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar esta situación. Y sobre el nombre también se ha dicho que existe una oponibilidad erga omnes. Esta característica consiste en la posibilidad de usar el nombre frente a todos y que el resto respete el nombre que yo tengo. El nombre es oponible por la persona a quien le corresponda contra todos, sea mediante el ejercicio de facultades, sea mediante el ejercicio de alguna acción sobre la cual vamos a hablar un poco más adelante, y en definitiva puede oponerlo frente a quienes pretendan desconocer el nombre o vulnerar los derechos que yo como titular de un nombre puedo llegar a tener sobre el mismo. En general, el nombre participa de los caracteres propios de los atributos de la personalidad, motivo por el cual me remito a lo ya expresado sobre el asunto en la presentación anterior. Pero se ha dicho que el nombre tiene un carácter específico o propio, que es el hecho de ser inmutable. Es por eso que nadie puede cambiar por su propia voluntad su nombre. Para poder hacerlo, debe existir una resolución judicial que a su vez encontrará fundamento en una causa justificada o grave, conforme al artículo 69 del Código. Como usted puede advertir, el cambio de nombre no es una cuestión sencilla. Yo no puedo pretender cambiar mi nombre así como si nada, porque podría atentar contra la seguridad jurídica. Es así que si yo pretendo cambiar mi nombre, debo acudir ante el juez competente y exponerle una causa que justifique mi pretensión, y si el juez lo considera procedente, a través del dictado de la sentencia me va a autorizar al cambio de nombre. Voy a volver sobre el asunto en la siguiente presentación, cuando trabajemos aquellas cuestiones de cambio, adición o supresión del nombre, entre otras. Bueno, muchas gracias por ver el video. Será hasta la próxima presentación. Hasta luego.